En solo una tarde, derrotaron a la civilización más poderosa de su tiempo. Bajo el mando del general más importante de la historia, llegaron a forjar el mayor imperio que se había conocido hasta entonces y dejaron su impronta en el mundo para siempre. Mientras se desvanecía la bruma del amanecer de un día de otoño del año 338 antes de nuestra era, el orgullo de la antigua Grecia se veía amenazado por un levantamiento en el norte. El rey Filipo de Macedonia se había puesto en marcha para hacer realidad un ambicioso sueño: unificar las ciudades-estado griegas por la fuerza de las armas. Pero dos de esos estados le opusieron resistencia: Tebas y Atenas. Entre los macedonios que se aprestan para la batalla había un joven oficial llamado Kenis. Desde aquel día, Kenis viajaría a tierras desconocidas y alcanzaría una gloria jamás soñada. El rey Filipo se removía inquieto en su trono. Macedonia, una provincia rural al norte de Grecia, era tan indisciplinada como accidentada. La lealtad de los campesinos no iba más allá de su señor. Mediante la política de matrimonio, la diplomacia, el soborno y la fuerza, Filipo moldeó una nación. Con sus ojos puestos en Grecia, soñaba con un gran imperio. A medida que los macedonios aumentaban su territorio, los hombres jóvenes se sentían atraídos ante la promesa de una vida mejor, el servicio en el ejército del rey. Ricos y pobres se alistaban abrigando grandes esperanzas, no iban a quedar decepcionados. Procedente de un linaje militar, el destino de Kenis era servir a su rey. Su padre poseía tierras e influencia, y por eso Kenis entró en el ejército como oficial, aunque su entrenamiento fue tan implacable como el de cualquier recluta. El rey, que había modificado las formaciones militares para darles más fuerza y equipado a los hombres con armas más adecuadas, dedicaba el día a pasar revista a sus tropas y a prepararlos para el combate. De joven, Filipo había sido rehén de unos bandidos y aprendió sus tácticas militares. Al igual que los griegos, armó a sus soldados con picas y les hizo formar en falange, en un compacto cuerpo de escudos y lanzas. Filipo conocía no solo las virtudes de los griegos, sino también sus defectos. Al contrario que cualquier otro ejército, incluido el griego, el suyo podía hacer la guerra durante todo el año. No iba a dar tiempo a su enemigo para prepararse ni recuperarse. No es necesario decir que no hace distinción entre invierno y verano, y que no ha establecido ninguna época para el descanso. En el verano del año 339 antes de nuestra era, Filipo marchó con sus hombres al sur, hacia el corazón de Grecia. Su misma forma de marchar era revolucionaria. Filipo había prohibido las columnas de carros que demoraban el avance del ejército, y cada soldado de infantería llevaba sus propias armas y su equipo de campaña. Cualquier lugar valía para acampar, cualquier comida servía para su habituallamiento.
Cuando los invasores se acercaban, los campesinos escondían en vano sus cosechas y su ganado. Con un equipo ligero y moviéndose con rapidez, los macedonios vivían de lo que ofrecía la tierra. Incluso en campaña, pulían sus técnicas de combate. Durante el día, los arqueros y los lanzadores de honda y jabalina perfeccionaban su puntería. Cuando caía la noche, se preparaban para añadir un poco de sal a las heridas que infligirían, grabando improperios en sus proyectiles. Antes de Filipo, en Macedonia, el arte de la guerra era un coto reservado a los nobles, que, montados sobre pequeños ponis, efectuaban cargas temerarias. Filipo instruyó a su caballería con tanto rigor como a su infantería, y les enseñó a cabalgar en una formación en cuña tan formidable como la falange. Atacando las líneas enemigas en su punto más débil, sus jinetes podrían más fácilmente romperlas. Fue otra revolución en el arte de la guerra. En un lugar llamado Queronea, el ejército de Filipo vio detenido su avance por más de 30.000 griegos. Llevaban pesadas armaduras de bronce y avanzaban con sus cortas lanzas apoyadas sobre el hombro. Cuando se enzarzaran en el combate, abatirían a los hombres de Filipo protegidos por su muralla de escudos. Los macedonios al mando de Kenis gozaban de una singular ventaja, una serisa. Era un tubo de más de 6 metros de longitud sostenido bajo el brazo y rematado con una hoja de 30 centímetros de largo. Una fila tras otra repleta de picas. Esta era la falange macedonia. A todos los hombres de la primera fila les precedían 5 picas. Los de la quinta fila sostenían las suyas, apoyándolas encima del hombro de los que marchaban delante. Así, por medio de este enjambre de picas, se protegía a toda la formación de cualquier clase de proyectiles enemigos. Los guerreros de las primeras y últimas filas llevaban pesadas corazas en el pecho. Pero las tropas situadas en el interior de la falange solo necesitaban un escudo ligero, con lo que se veían liberadas del peso de la armadura, y Filipo ahorraba costes. Así pudo reunir un ejército imponente. Mientras sus líneas permanecieran intactas, este bosque de picas sería impenetrable. Era misión de la falange abrir una brecha en las líneas enemigas. Entonces los compañeros, la élite de la caballería macedonia, penetraría en forma de cuña en ella. Filipo había ordenado a sus 30.000 soldados de infantería y a los 200 jinetes al mando de su hijo, Alejandro, que esperasen la abertura de la brecha. Hombres y caballos relucientes, no por su atuendo multicolor, sino por el acero y el bronce. $60.000 hombres avanzaron a través de la llanura.
corrió mucha sangre, puesto que ambos ejércitos estaban tan entrelazados que sus armas chocaban con las de sus compañeros y todos blandían sus hojas ante el rostro del enemigo. En este punto, ni siquiera los tímidos y cobardes podían esquivar la lucha. Cuerpo a cuerpo, los soldados se enzarzaban en verdaderos combates individuales, permaneciendo en el mismo lugar hasta que lograban hacerse un poco de espacio tras abatir al rival. Los hombres solo podían avanzar derribando a su oponente. Al embestir a los griegos con sus puntiagudas serisas, Kenis y sus camaradas se batieron en una gran lucha de empujones. En el momento más crítico de la batalla, Filipo indicó a su flanco derecho que se retirara con orden. El general griego gritó: «Tenemos que seguir atacando hasta que hagamos retroceder al enemigo de vuelta a Macedonia». Entonces Filipo afirmó: «Los griegos no saben cómo vencer». En el flanco derecho de los macedonios, los hombres proseguían la retirada. Al intuir la victoria, los griegos se lanzaron en pos del enemigo. Pero lo que parecía una retirada, en realidad era una trampa bien planeada. Cuando los griegos cargaron, sus líneas se separaron. Entonces la caballería macedonia, comandada por el príncipe Alejandro, atacó la brecha abierta. Todas las líneas griegas se estiraron y se descompusieron. Vulnerables sin sus falanges, fueron abatidos por los jinetes de Filipo. El ejército griego quedó destruido. Un león marcaría las tumbas de la guardia sagrada de los tebanos, una unidad de élite aniquilada por los macedonios en unas pocas horas. Para celebrar su victoria, Kenis y sus hombres se sumergieron en una orgía de alcohol. Desfilaron por delante de los prisioneros, burlándose continuamente de la desgracia de esos infortunados hombres. Aquella noche, Kenis yacía exhausto. Sin embargo, la batalla por la conquista de Grecia no era más que el preludio de una campaña de mayores dimensiones contra un enemigo aún más poderoso. Poco después de la batalla de Queronea, el rey Filipo fue asesinado. A la edad de 20 años, su hijo Alejandro recogió la espada de su padre y su sueño, la conquista de Persia, su antiguo enemigo. Con el nuevo rey se abrían nuevas posibilidades de ascenso para Kenis. Al casarse con la hija de un general, obtuvo el mando de su propio regimiento. Ahora ayudaría a preparar la campaña contra Persia. Persia era una tierra que podía ser tan hostil como su ejército. Ingeniosos y con una gran capacidad de adaptación al medio, los macedonios construyeron botes con las tiendas de cuero para vadear ríos y marchaban de noche para evitar el sol del desierto. En el primer año de campaña, el recién casado Kenis pudo volver a casa para ver a su mujer. Poco a poco,
La guerra le llevó cada vez más lejos de Macedonia. Ningún obstáculo era capaz de detener al ejército de Alejandro. Y fueron cayendo ciudad tras ciudad. Los persas que desertaban pasaban a engrosar las filas de los victoriosos macedonios. Entonces, esa fuerza imparable tropezó con un enemigo que no iba a rendirse. La ciudad de Tiro. Construida a menos de 1 kilómetro de las costas del actual Líbano, Tiro era una isla fortificada con unas murallas de casi 50 metros de altura. Su resistencia iba a poner a prueba hasta el límite la destreza de los macedonios. Ya que los persas no iban a él, Alejandro tomó la iniciativa. Sus ingenieros embarcaron en una obra sin precedentes, una calzada de 60 metros de longitud capaz de unir tierra firme con la fortaleza. Los hombres de Kenis talaron los árboles de las colinas cercanas y formaron 2 hileras de troncos sobre el canal. Entre cada hilera amontonaban enormes piedras. A medida que los macedonios avanzaban hacia la isla, los tirios arrojaban contra ellos una constante lluvia de rocas, flechas y arena caliente. La armadura podía protegerles de las flechas, pero la arena se infiltraba a través de sus resquicios. Era tan doloroso que los hombres se lanzaban al mar en busca de alivio para hundirse bajo el peso de su armadura. Los ingenieros de Alejandro levantaron 2 torres tan altas como las murallas de Tiro y las cubrieron con pieles de animal. Desde allí arriba, Kenis ordenaba a sus tropas que devolviesen el fuego y atacasen las almenas. Llevados de su ingenio militar, los macedonios construyeron armas de artillería cuya tensión la procuraban unas tiras de cuero enroscado. Los tirios enviaron un barco en llamas contra las torres macedonias y las incendiaron. Cientos de hombres perecieron, pero el asedio continuó. Cuando finalmente alcanzaron las murallas, las galeras con arietes de acero abrieron brecha. Kenis y sus hombres tomaron al asalto la ciudad y la matanza fue despiadada. Tras 6 meses de asedio, los macedonios no tuvieron compasión. Más de 8.000 tirios fueron ejecutados. El resto, 30.000 personas, fueron vendidas como esclavos. Persia cayó. Sin embargo, los macedonios siguieron avanzando hacia el este. Finalmente, cuando su afán de conquista les había llevado hasta la lejana India, empapados por el monzón, al cabo de 8 años y a 5.000 kilómetros de Macedonia, se detuvieron. Ya habían tenido bastante.
Entonces hubo un hombre que se armó de valor y tomó la palabra: Keynes. Señor, no es mi propósito hablar como oficial, sino en nombre de la tropa. Pero mi edad, la reputación que gracias a su favor poseo entre mis camaradas y el resuelto coraje que he demostrado en todos los peligros y dificultades, me otorgan el derecho a transmitirle la que creo que es la mejor solución. Solo quedamos unos pocos de aquel gran ejército, un pequeño remanente con la salud rota y privados de su antiguo vigor y su determinación. Todos los hombres desean volver a ver a sus padres, si todavía viven, o a su esposa, o a sus hijos. Todos añoran la patria. Como es lógico, esperan poder vivir para regresar, ya no pobres y postergados, sino ricos y célebres por el tesoro que vos les habéis permitido ganar. Señor, si hay una cosa que un hombre victorioso debe saber por encima de todo, es cuánto debe detenerse. Los hombres aclamaron las palabras de Keynes. La opinión general se había vuelto en contra de esta campaña interminable. A regañadientes, Alejandro